Hola a todos y bienvenidos una vez más a Conversatorios INSI. Nosotros seguimos acompañándolos con la información importante que ustedes requieren para todos los temas de discapacidad y hoy también tocando un tema muy importante porque nos acercamos a la segunda vuelta de las elecciones de presidente y nosotros queremos compartir con ustedes información que les va a ser muy útil para el momento de ir a votar y por eso estoy acompañado del doctor Carlos Parra Duzán, el director general del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Me acompaña también Pedro Andrade, subdirector general del INSI, y Gustavo Pulido, que hace parte del equipo de la imprenta, y con ellos vamos a repasar un poco el ejercicio que se hizo para la primera vuelta con la tarjeta que se tenía y ahora la nueva tarjeta electoral para que ustedes conozcan de antemano y de una vez se vayan preparando al pedirla en los puntos de votación. Así que nosotros damos inicio a este conversatorio INSI. Recuerden que ustedes nos están siguiendo a través de nuestro canal de Facebook INSI Colombia y también pueden encontrar este video en el canal de YouTube INSI Colombia o escribirnos a través del numeral Conversatorios INSI en @INSI_Colombia. Doctor Parra, bienvenido y demos inicio a este conversatorio. Gracias, Juan Esteban. Pues agradecer al instituto, a Juan Carlos, a los que están detrás de este Facebook Live y saludar a todas las personas de INSI Radio que están conectados. Igualmente a Pedro, a Gustavo, que son los copanelistas del día de hoy. Y pues una vez más queremos hacer pedagogía electoral con estas tarjetas electorales no válidas que son de prueba precisamente para hacer pedagogía que la registraduría nos ha autorizado a utilizarlas con este fin. Como las elecciones finalmente son las dos vueltas, entonces digamos que ya hemos contribuido con la primera del 29 de mayo, ahora con esta segunda vuelta del 19 de junio, y lo que queremos es garantizar que las personas ciegas puedan ejercer el derecho al voto. Pues en esta oportunidad ya es mucho más simple, solamente tenemos dos candidatos y el voto en blanco, lo que simplifica la elaboración de la tarjeta, como lo vamos a hablar en este conversatorio, y ese es el propósito, ir adelantándonos, hacer pedagogía electoral, que ustedes puedan votar y que no vayan a haber dificultades en los puntos de votación y en las correspondientes mesas para votar. Así que bienvenidos, muchas gracias, y el Instituto Nacional para Ciegos siempre en este propósito de garantizarle a la población ciega y con baja visión el derecho al voto, que es un derecho que históricamente hemos venido puliendo, corrigiendo, mejorando para todos ustedes. Así que muchas gracias y bienvenidos. Nosotros seguimos acá saludando a Pedro Andrade. Pedro, bienvenido a Conversatorios INSI y contémosle un poco a las personas sobre ese ejercicio que ya hemos realizado con la población de esta pedagogía y qué crees tú que ha funcionado de estos conversatorios. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias y pues un saludo también a mis compañeros, al doctor Carlos Parra, a Gustavo y a todo el equipo de comunicaciones que hace posible estos conversatorios. Pues pienso, Juan Esteban, que ha sido muy exitoso. Primero, contar con la tarjeta electoral en sistema braille y tinta macrotipo, que da la posibilidad que las personas ciegas y con baja visión puedan ejercer el derecho al voto de manera independiente y secreta, pues es voto secreto, porque pues no tenemos que estarle contando ni siquiera al acompañante por quién vamos a votar. Entonces me parece que es muy interesante poder contar con este formato accesible, tanto en braille como en tinta macrotipo, para que las personas ciegas que pueden ejercer este derecho al voto vayan a sus puestos de votación, se acerquen a la mesa que les corresponde y pues después de haber reclamado su tarjeta electoral, vayan y hagan ejercicio efectivo de este derecho al voto, Juan Esteban. Gracias, Pedro, y seguimos con Gustavo. Gustavo, contémosle un poco a las personas que cada vez que hacemos este proceso de elecciones y que trabajamos con la registraduría para sacar estas tarjetas electorales, hacemos un proceso también de hacer auditorías, de hacer socializaciones, e incluso el 1 de junio se hizo una primera socialización de esta tarjeta para la segunda vuelta. Sí, señor, inicialmente un saludo cordial a todos los seguidores de INSI Radio, a los integrantes de esta mesa de trabajo en cabeza del señor director doctor Carlos Parra, al subdirector Pedro y a usted, Juan Esteban, como orientador de este ejercicio, y a todos los integrantes de la producción
de este material que consideramos es muy importante como un ejercicio pedagógico para garantizar, como bien lo decía el director, el derecho al voto de la población con discapacidad visual del país. Sí, por supuesto, este ejercicio que se viene adelantando Juan Esteban y a todos los seguidores ha tenido varias etapas dentro del proceso. Inicialmente se presentaron algunas propuestas, fue directamente a Thomas Gret, que es el operador, si se puede llamar así, quien tiene un contrato con la registraduría y que ellos a su vez, Thomas Gret nos contrata a nosotros para la producción de este material. Ese diseño, se sacaron aproximadamente de 4 a 5 diseños para esta segunda vuelta, las cuales fueron discutidas, analizadas, estudiadas y finalmente se acordó por una propuesta como ustedes lo están viendo allí, como lo presentó el director, limpia, muy sencilla, fácil de su utilización y fácil del ejercicio también de la votación. Entonces, esa fue una primera etapa de diseño, presentación y posteriormente una auditoría, donde concursaron no solamente Thomas Gret y la registraduría, sino también fue convocada a la población con discapacidad visual, a los distintos representantes de los colectivos de personas con discapacidad visual y algunos miembros también que hacen parte del Consejo Nacional de Participación de Presidencia, donde se presentó esta tarjeta, se hizo una exposición de cuáles eran las etapas de la cual se había llegado finalmente a esta última propuesta para socializarla y que todos tuvieran el conocimiento de esta tarjeta electoral para esa garantía del derecho al voto. Pues, doctor Parra, hicimos ya esa socialización, salieron algunos comentarios y obviamente se celebra uno de los puntos claves que tenemos en esta tarjeta y es la simplicidad que tiene. ¿Sí? Realmente, aunque se cumple con tener toda la información igual a la que se tienen en las otras tarjetas, llamémoslas tradicionales, estas en braille cumplen con todo, ¿no? Incluye la mesa de votación, incluye la parte de la firma del jurado y en la parte posterior tiene las zonas de marcado. Muy sencillo de navegar para la población con discapacidad esta tarjeta, doctor. Sí, efectivamente, Juan Esteban, esta tarjeta es muy sencilla y para las personas ciegas que están siguiendo pero no nos ven, va a tener una cara número 1, va a tener un lado 1 enumerado, que fue una solicitud de la población ciega, con 6 aspectos a informar, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil la que está elaborando estos comicios, que es la Registraduría del siglo XXI, que es la votación por la fórmula presidencial y vicepresidencial de la República, que es el periodo 2022-2026 y que es la segunda vuelta. Y adicionalmente un aspecto muy importante que ustedes deben tener en cuenta, que es la mesa, el número de mesa y la firma del presidente del jurado de la mesa. Eso lo tienen que tener en cuenta para que su voto sea válido. Y en la cara 2, que no está numerada, pero se sobreentiende que como es el reverso, entonces vamos a encontrar las instrucciones para votar, que solamente se debe marcar una opción y están las 3 opciones, la de cada uno de los candidatos y la del voto en blanco. Es decir, que se la muestro para los que ven y le pueden describir a la persona ciega, y a las personas que no ven, pues ya se los leí, tanto la cara 1 como el reverso de esta tarjeta electoral, que obviamente no tiene la foto de los candidatos como sí la tiene la tarjeta convencional, desde luego, pues ya que nosotros no vemos, pero sí tiene los recuadros en alto relieve para que podamos marcar con cualquier logo símbolo que sea claramente identificable para los miembros del jurado. Muchas gracias, doctor Parra, y nosotros les dejamos un saludo y un mensaje que nos llega desde la Registraduría Nacional a partir de esa primera socialización que se hizo de esta segunda tarjeta y que queremos compartir con todos ustedes en este conversatorio CINCI. El pasado 1 de junio del presente año, la Registraduría Nacional del Estado Civil se reunió con el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, representantes de la sociedad civil del Consejo Nacional para la Discapacidad y Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, con un único objetivo: socializar la tarjeta electoral que se va a utilizar este 19 de junio para las elecciones de segunda vuelta presidencial.
no tuvo ningún inconveniente, las personas con discapacidad aprobaron el diseño y una vez más estamos cumpliendo con los objetivos y los derechos de las personas con discapacidad visual. Nosotros seguimos en Conversatorios INSI. Recuerden que ustedes pueden participar a través del numeral Conversatorios INSI en Twitter, siguiéndonos en @INSI_Colombia, o seguir participando a través de los chats que tenemos dispuestos, ya sea en nuestro canal de Facebook o también en nuestro canal de YouTube. Nosotros iremos leyendo sus mensajes y podrán participar con todos nosotros para que sepamos sus observaciones o comentarios que tengan alrededor de esta pedagogía que se está realizando para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Y continuamos también saludando y hablando con la población y contándoles cosas y particularidades de esta tarjeta. Y Pedro, continuamos también con el texto en macrotipo para la población con baja visión. En esta ocasión el papel es más pequeño. ¿A qué me refiero? No va a ser la tarjeta grande que teníamos para la primera vuelta, que tenía todos los candidatos, sino en esta ocasión vamos a tener una que es de media carta. Es muy similar el tamaño también al papel tradicional que se está utilizando en el resto de elecciones. Contémosle un poco a las personas ese trabajo también que se está pensando para la población con baja visión. Sí, pese a que por supuesto el tamaño es más pequeño porque pues ya el número de candidatos es menos, ya no se requiere, o sea, requiere menos espacio más bien, pero en lo que tiene que ver con la tinta en caracteres más grandes para que la población con baja visión pueda acceder a esa información, a esa lectura, pues sigue siendo de un tamaño, de un tipo de letra como el Arial en tamaño 22, que es un tamaño suficiente para que las personas con baja visión que acceden a la lectura a través del formato tradicional en tinta, pues lo puedan hacer con toda comodidad. Entonces, pues no afecta de ninguna manera que el espacio sea más pequeño o más grande en términos de la acomodación del texto en tinta, porque igual se mantiene el mismo tamaño y el mismo tipo de letra que pues es fácil de reconocer, fácil de identificar, fácil de leer. Entonces pues ya es la invitación a que las personas con baja visión que tienen dificultad para acceder a la lectura del texto en las tarjetas convencionales, por decirlo de alguna manera, más bien reclamen la tarjeta que viene en braille y que también viene en tinta macrotipo para que les quede mucho más fácil ejercer el derecho al voto, Juan. Gracias, Pedro. Doctor Parra, yo sé que hemos estado haciendo una tarea bastante completa, que creo que usted también ha estado adelantando muchísimo, y es en estas ocasiones muchas personas tienen las dudas sobre si voto por uno, si voto por el otro, o si voto por el blanco, qué representa votar en blanco, y usted también ha estado profundizando mucho sobre estas características de estas elecciones. ¿Qué datos le podemos dar a la población que sea importante para que se lleven en esta pedagogía? Sí, efectivamente, Juan Esteban, esta tarjeta es como reflejo de la Constitución. La Constitución política nuestra habla de que deben haber dos vueltas. Digamos que el balotaje, el sistema de balotaje se incorporó en la Constitución del 91, a no ser de que uno de los candidatos ganara por más del 50%. En Colombia solamente ha habido 2 veces que ha ganado un candidato directamente en la primera vuelta, que fueron las 2 veces del expresidente Uribe. De resto siempre han tenido que acudirse a las 2 vueltas porque no ha habido ningún candidato que gane por más del 50%. Entonces en esta oportunidad nos fuimos a segunda vuelta, pero la registraduría aclaró que el voto en blanco no va a tener efectos jurídicos. Entonces la gente se ha preguntado, bueno, pero si no tiene efectos jurídicos, es decir, que si llegara a ganar el blanco por más del 50%, no es que obligase a una nueva elección con distintos candidatos. Esa situación no se va a dar. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C490 del 2011, que evaluó la ley de reforma política, dijo que de todas maneras habría que dejar el voto en blanco porque era como una expresión política, que era, digamos, una de las maneras de permitirle a quien no está satisfecho o no está convencido de votar por alguna de las 2 opciones. De lo contrario, si no hubiera voto en blanco, Juan Esteban, era decirle a la persona no vote, porque si no
está contento con ninguna de las dos alternativas, estaría condenado a no votar, porque si introduce el voto sin marcarlo, es no válido. No válido. Y si no quiere votar por alguna de las dos opciones que le quedan, entonces la persona no votaría. Entonces por eso dicen que es al menos una expresión política, aunque como les digo, el voto en blanco en esta oportunidad no tiene efectos jurídicos, o sea que distinto a la primera vuelta, el artículo 258 de la Constitución manifiesta justamente esto, que el voto en blanco no va a tener ese efecto jurídico, pero no obstante la Corte Constitucional ya lo revisó en esta mencionada sentencia C-490 de 2011 y dijo que había que dejar el voto en blanco como expresión política del pueblo, así que por eso se mantiene el voto en blanco, pero no va a tener efectos jurídicos. A lo mejor se puede contar como para ver establecer cuánto fue, general están calculando que puede ser del 2, del 3%, pero no va a tener ese efecto que tuvo para la primera vuelta. Gracias, doctor Barra. Y a ver, nosotros salimos de la primera vuelta, Gustavo, y inmediatamente ya sabíamos quiénes eran las dos personas que iban a estar en esta segunda vuelta y se empezó la producción de este material de las tarjetas en braille, porque casi que inmediatamente se tenían que ir al extranjero. Ya están votando en el extranjero y ya cuentan con estas tarjetas electorales en braille. ¿Cómo fue ese proceso? Inmediatamente se empezó a trabajar. ¿A cuánto tiempo ya empezamos nosotros a despachar estas tarjetas? Sí, señor, eso es un tema que muchas veces la población no la conoce. Uh-huh. La alforja, la rapidez, la oportunidad de la entrega del material, que creo que es bien importante. Detrás de todo eso hay una cantidad de acciones, de actividades que implican para el Instituto Nacional para Ciegos en el tema de unidades productivas donde está instalada la imprenta, pues un trabajo acucioso, un trabajo de rapidez, un trabajo con oportunidad, dando respuesta precisamente a las demandas del país. Y en ese sentido, pues inmediatamente ya se oficializó ese domingo, los dos candidatos que iban a segunda vuelta. Inmediatamente ya la registraduría le dice a Tomás Glenn, estos son los dos candidatos, y por consiguiente nos informan a nosotros como institución de empezar ese proceso de producción. El día siguiente era un día festivo, no importó. La idea era producir y entregar de manera oportuna esos materiales que se iban para fuera del país para garantizar que llegara ese material de manera clara, de manera oportuna. Creo que es muy importante significarlo para que en las mesas de los diferentes países estuviera ese material para garantizar el derecho al voto. Y claro, por supuesto, ahí inició todo un proceso de entrega diaria, porque la operación y la logística de ese tema, de ese trabajo, pues implica unas entregas diarias, porque no se puede ir por un lado las tarjetas electorales en tinta y sistema braille y por el otro lado para la porción. No, eso va en conjunto, eso se organiza de manera conjunta para ser entregado a todos los rincones de la geografía colombiana, para garantizar precisamente estos comicios. Gracias, Gustavo. Sí, es que Juan Esteban, permíteme sí, complementar, la valija electoral se tendrá que ir al mismo tiempo, tanto la tarjeta en tinta conjuntamente con la de braille, porque después no va a haber oportunidad de mandar otra maleta por aparte. Y lo otro es que las elecciones a nivel internacional, mejor dicho, de los colombianos que viven en el exterior, empezaban a los 15 días. Es decir, no el 19, sino desde el domingo 12 de junio empezaron las elecciones. Digamos que ellos tienen toda una semana, dependiendo de donde viven, porque muchos viven en otras ciudades del respectivo país. Entonces digamos que a los 15 días empezaron las elecciones en el exterior, mientras que nosotros en Colombia, los que viven en Colombia, será solamente un día, el día 19 de junio, pero los colombianos residentes en el exterior tuvieron los 8 días, pero las elecciones empezaban con una semana de antelación desde el domingo 12 de junio. Pues yo les cuento que para la primera vuelta muchas personas participaron también a través de las redes sociales y algunos registraron cómo les fue recogiendo las tarjetas electorales en braille en su punto de votación. Y queremos saludar a Eduardo González, que dejó el siguiente mensaje a través de las redes sociales.
Hoy me encuentro en el lugar de votación. Vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Las personas con discapacidad visual podemos solicitar el tarjetón braille. Vamos a ver si en este lugar los tienen y cómo es el proceso a la hora de solicitarlo. Tienen el tarjetón en braille. Bueno, he llegado a la mesa de votación solicitando el tarjetón braille, pero al parecer no tienen conocimiento en la mesa de qué es el tarjetón braille. Vamos a esperar, han preguntado al coordinador de este lugar de votación a ver qué respuesta le damos. Bueno, en la mesa apenas llegué solicité el tarjetón braille para personas con discapacidad visual. Se demoró solamente unos 2 a 3 minutos para llegar aquí a la mesa. Ya me van a hacer la entrega del tarjetón para poder ejercer mi derecho al voto. No, ponme el dedo en la elevador. Listo. Gracias. Bueno, este es el tarjetón braille, vamos a ejercer mi derecho al voto. Las personas que no saben leer braille pueden pedir un acompañante. No se le olvide solicitar un certificado de votación. Y Eduardo no fue la única persona que participó en redes sociales hablando sobre cómo ejerció su voto, porque también estuvo acompañándonos Santiago Cadavid, que dejó un mensaje a través de las redes sociales que dice: bien por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, que esta vez cumplió con el deber de garantizar el derecho al voto independiente en mi puesto de votación mediante la provisión de tarjetones en braille. Espero que todas las personas hayan tenido la misma suerte y hayan podido ejercer su derecho con autonomía. Muchos de ellos siguieron enviando mensajes, muchos de ellos participaron también a través de este mensaje de Santiago Cadavid diciendo que sí, que pudieron ejercer su voto, que pudieron solicitar la tarjeta y que no se demoró, como lo decía Eduardo, más de 5 minutos en recibirla. Y hablando de ese tiempo, doctor, volvamos a las recomendaciones que siempre le damos a la población. Una vez que yo llego a mi punto de votación, ¿qué es lo primero que debo hacer si soy una persona con discapacidad visual? Bueno, sí, nosotros hemos hablado con la registraduría y digamos que hay como una orientación, un paso a paso de cómo votar. Entonces, aclararle que las 102.000 mesas no es que vayan a haber tarjetas electorales en braille. Las tarjetas están en los 12.500 puntos de votación, que puede ser un colegio o un centro comercial. Ahí el delegado de la registraduría en la carpeta sí va a tener tarjetas electorales, pero para contestar a la pregunta, Juan Esteban, tan pronto lleguemos a la mesa, le manifestamos a uno de los jurados que queremos votar en braille o con macrotinta, macrotipo. Porque otra opción también uno le puede manifestar: voy a votar con mi hijo, con mi esposa, con mi asistente también, si la persona no lee braille o ya es mayor o no quiere hacer uso del braille, también es otra opción. Si va a votar en braille, pues le pide que por favor le pida al delegado a su vez que le envíe una tarjeta electoral. Eso se puede demorar 3 minutos si está en el parqueadero o está en otro sitio dentro del centro comercial o el colegio, dependiendo de donde esté dentro del mismo punto, pero puede que esté en otro lado. Ya cuando llegue la tarjeta electoral, yo recomiendo que por favor, cuando se la entreguen, corrobore que la parte de la firma y el número de mesa esté diligenciado. Eso tiene que estar previamente, porque si es después de que usted marque, pues entonces el jurado va a saber que marcó. Entonces, previamente que esté el número, le pongan aquí en la cara 1 el número de mesa y la firma del presidente de la mesa. Y ya posteriormente que lo acompañen a la urna y usted marca uno de los cuadros, el que usted prefiera, y puede preguntar o puede corroborar si el esfero marcó, o si usted siente que resbaló suavemente, pues entonces es signo que sí marcó, pero podría corroborarlo. Y por último, Juan Esteban, si usted siente que definitivamente marcó lo que usted no quería o se le salió mucho del cuadro, puede pedirle al jurado que destruya esta tarjeta. Esta es no válida, esta es de prueba, pero aquella, la que utilice el domingo 19, le puede pedir que la destruya y utilizar una nueva si no está seguro que haya marcado correctamente.
Entonces esas serían como las recomendaciones, Juan Esteban. Claro, doctor, y me da pie para que sigamos hablando de esas recomendaciones y, por ejemplo, Pedro, que nos llegan muchas veces las preguntas, si yo voy con una persona, voy solo a votar, ya tengo la tarjeta electoral, ¿tengo algún límite de tiempo o tengo que correr para o sea, registrar mi voto si soy una persona con discapacidad? No, el tiempo, pues, desde luego, pues, un tiempo prudencial para poder marcar el voto, pero pues no tiene por qué apurarle ni nada, puede tomarse el tiempo que considere necesario, por supuesto, sin que tampoco vayan a pasar más de 10, 15 minutos, porque pues realmente uno en cosa de 1 o 2 minutos máximo podría de pronto demorarse mientras lo piensa, de pronto hace una última reflexión y termina pues ya marcando el voto, pero pues en tiempo no habría, pienso yo, límites en ese sentido, pues mientras no rebase ya un tiempo que demasiado, que de pronto ya los jurados digan, bueno, pero ¿por qué se demoró tanto? ¿Y por qué no nos entrega la tarjeta o no nos dice dónde está la urna para depositar la tarjeta que ya debió marcar? Entonces, pues, de todas maneras, sí es importante, pues muy interesante tu pregunta, porque pues de todas maneras las personas sí se les debe dar un tiempo prudencial, las personas con discapacidad visual sobre todo, pues sí darles un tiempo prudencial para que puedan, tengan el tiempo de marcar el voto y llevarlo pues a la urna y seguir el debido proceso. Y Gustavo, si yo ya encontré la zona de marcado, que es la que tenemos designada en la parte derecha del papel, en donde están los cuadros, ¿sí? En la parte izquierda, perdón, sí, hasta en la parte izquierda del papel, y ya tengo mi zona de marcados, ¿debo hacer una X? ¿Puedo hacer cualquier símbolo? ¿Qué puedo recomendarle a la población con discapacidad? Sí, muchas veces existen esas dudas, ¿qué debo de marcar? Hemos sido supremamente diligentes, juiciosos, afinar muy bien la zona de marcado. Mire, eso está juiciosamente establecido. El recuadro va en los puntos que permite identificar claramente, de manera sencilla, dónde la persona con discapacidad visual debe marcar. Él puede utilizar una X, cualquier símbolo que permita dentro de ese recuadro indicar que está eligiendo a ese candidato de su preferencia, ¿sí? No importa si es una bolita, si es una X, algún logo, algún símbolo que permita precisamente identificar que por ese candidato ha sido marcado en ese recuadro, en el correspondiente recuadro. Eso pero en braille no. Sí, en braille no. En braille no puede marcar. Que sea en tinta, que sí, se vea, vea. Que sea visible la marca que sí se está haciendo en tinta. Se me olvidaba a mí recordarles, Pedro, Sí, bueno, señor. a lo mejor uno por la emoción no se les olvide, digamos, reclamar su cédula y sí. obviamente su certificado electoral, que es el que nos da derecho a media jornada laboral, Total. descuento en el pasaporte, disminución en los que prestan servicio militar y algunas otras prerrogativas. Ese papelito es supremamente importante, que no sea que por la emoción de que uno marcó en braille o que ya pudo participar electoralmente, que se nos quede el certificado de la cédula. Sí, de acuerdo. Pues tengo muchas personas, doctor, que nos están compartiendo cómo les fue en su jornada de votación de esta primera vuelta. Y quiero compartirles un video que hizo Giovanni Vázquez, muy orgulloso, ya con su tarjeta marcada, doblándola y poniéndola en el punto de votación. Así que veamos este pequeño video de Giovanni Vázquez. Bueno, nosotros seguimos en Conversatorio INSI. Recuerden que ustedes pueden participar escribiéndonos a través del chat que tenemos dispuesto en Facebook, como también la oportunidad de escribir los mensajes en el canal de YouTube o escribiéndonos directamente a través de numeral Conversatorios INSI en @INSI_Colombia en Twitter.
Seguimos entonces nosotros con esta jornada de pedagogía. Vamos a estar repitiendo este video durante estos días para que ustedes puedan conocer muchísimo más, compartirlo con sus familiares, compartirlo con las personas que ustedes consideren deben conocer muchísimo más sobre este tema, y que aprovechen también y nos empiecen a seguir todos en nuestras redes sociales. Recuerden que lo pueden hacer y que vamos a estar compartiendo muchísima más información y muchísimos más contenidos. Al final de este conversatorio les dejaremos el video de pedagogía electoral de este año para que ustedes conozcan también cómo están funcionando las tarjetas, cómo es la zona de marcado y cuáles son todas estas recomendaciones que les hemos ido dando a través de este conversatorio. Nosotros vamos acercándonos ya al cierre de esta actividad, pero antes de eso, doctor, quiero darle la palabra contándole un poco a las personas sobre esas otras características que debemos tener en cuenta en este día de votación. Puedo ir con mi perro guía, puedo ir con mis familiares, puedo sacar el celular si estoy en la mesa de votación. Contémosle un poco a las personas sobre esos puntos. Bueno, sí, efectivamente yo he visto o he escuchado en los centros comerciales que mucha gente lleva sus mascotas y las pueden llevar, pero por ejemplo al sitio de la mesa no. Mientras que un perro guía sí puede acompañarla hasta la urna, por ser pues un perro entrenado y un perro de asistencia. Igualmente, qué pena ponerlo a renglón seguido, también una persona que lo asista a uno también puede ir con uno hasta la mesa, así sea que vaya a votar uno en braille, pero puede ir con una persona o puede ir solo con su bastón, puede ir solo y que le apoyen a alguna persona de la logística o de la propia registraduría. Así que, digamos, son como varias las opciones que se nos abren para garantizar que las personas ciegas podamos votar. Respecto al celular, tengo entendido que está prohibido. Me parece, eso lo establecen las autoridades electorales precisamente para evitar, Juan Esteban, como la compra de votos y que, digamos, tómeme la foto y me manda exactamente por quién votó. Exacto. Precisamente para evitar la compra es que no se puede utilizar cámaras o celulares, porque sería una manera de verificar que sí se votó por quien se le está exigiendo. Entonces, digamos que puedes evitar y cumplir con la normativa como lo establece la registraduría. Y bueno, pues digamos ya lo más importante es hacernos partícipes de esta fiesta democrática donde se nos está garantizando el derecho al voto en varias alternativas, en varios formatos, y sobre todo el braille, que ya tiene 2 sentencias de la Corte Constitucional que nos garantiza el uso del braille en las elecciones, Juan Esteban. Gracias, doctor Parra. Pedro, hemos estado trabajando en esta pedagogía e incluso hicimos unos artículos y una revista que ya está pública a través de INSI Digital, la aplicación que tenemos para la revista que tenemos desde el instituto. Participaste tú también con un artículo. Ya en esta despedida, contémosle un poco, un abrebocas a las personas. ¿Qué van a encontrar en tu artículo? Bueno, por cierto, mi artículo lo titulé Tarjeta electoral accesible para personas con discapacidad visual. Así titulé mi artículo, así que pues les invito a que busquen la revista INSI Digital desde la página web del INSI. También tenemos la aplicación, Juan Esteban, que podemos bajar al celular, que se llama INSI Digital. Allí van a encontrar ustedes pues todas las ediciones de la revista INSI Digital. Y pues en este artículo que he escrito pues hago precisamente énfasis en cómo la tarjeta en tinta braille, y doy también algunas recomendaciones de las que hemos dado acá para tener en cuenta a la hora de ejercer el derecho al voto. Entonces pues invitarlos de verdad a que lean nuestros artículos, Juan Esteban. Gracias, Pedro. Gustavo, antes de despedirnos, recordémosle a las personas que quieran saber más sobre el trabajo que se hace en la Imprenta Nacional para Ciegos, por dónde nos pueden contactar y qué información les podemos ofrecer antes de cerrar este conversatorio. Sí, Juan Esteban, el Instituto Nacional para Ciegos, dentro de su misionalidad, pues tiene la imprenta, que es la única imprenta del Estado colombiano que produce en tinta, en macrotipo y sistema braille, precisamente para la garantía de ese derecho fundamental de acceso a la información, y que cuando se accede a la información también se puede participar en los diferentes ámbitos que tiene el ciudadano colombiano y el ciudadano colombiano con discapacidad visual. Precisamente cualquier observación, cualquier producción en estos formatos accesibles que acabo de nombrar, lo pueden dirigir al siguiente correo electrónico:
imprentasiegos@insi.gov.co. Lo repito, imprentasiegos@insi.gov.co. Y me resta decir, Juan Esteban, y a todos los seguidores, a todos los personas con discapacidad visual, ciudadanos colombianos, que ahí están las condiciones, que el Instituto Nacional para Ciegos INSI, a través de su trabajo juicioso, con oportunidad, está garantizando con todas las demás instituciones del Estado colombiano a que la persona con discapacidad visual tenga todas las condiciones para ejercer ese derecho, que es el derecho al voto. Gracias, Gustavo. Y no nos queda más sino agradecerles a todos ustedes por estar participando y seguirnos en nuestras redes sociales. Doctor Parra, y ya para salir, teniendo ya la tarjeta en la mano, una vez que yo he marcado, ¿por dónde doblaría usted esta hoja? No, yo la doblaría por el lado donde están los cuadros, precisamente para que no se vea cuál fue mi elección, cuál fue mi preferencia, y lo metería a la urna. Así es, así que ustedes sigan y estén muy pendientes de toda la otra información que les vamos a estar dando de aquí a este fin de semana, que ya estaremos ejerciendo ese voto. Y recuerden que pueden encontrar todo el material que nosotros les hemos estado diciendo a través de nuestro canal de YouTube INSI Colombia. Y ya para despedirnos les dejo este video que hemos desarrollado desde el equipo y con todo el INSI para contarles a ustedes cuáles son estos tips para ir a ejercer su voto. Así que muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión en Conversatorios INSI. Instituto Nacional para Ciegos INSI. Elecciones presidenciales 2022. Guía para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Si usted o algún familiar tiene ceguera o baja visión, no olvide que puede asistir con un acompañante de total confianza, preferiblemente que sea mayor de edad, o también puede ingresar con su perro guía. Al llegar a la mesa correspondiente, solicite la tarjeta electoral en braille. Se la deberá entregar el delegado de la registraduría. Si no sabe leer este sistema, usted podrá recibir ayuda de su acompañante. Al recibir su tarjeta electoral, diríjase al cubículo de votación. Recuerde que allí no podrá ser ayudado por el jurado, únicamente por su acompañante. Encontrará las instrucciones y las opciones de voto en una hoja con los cuadros de marcado por cada lado de la hoja. Deberá marcar en tinta haciendo cualquier tipo de marca en la zona designada. Cuando usted haya terminado el proceso, debe regresar a la mesa donde le indicarán cómo doblar la tarjeta y dónde introducirla. En ese momento, el jurado de votación debe regresarle su documento de identidad y entregar el certificado electoral. De esta manera, usted y cientos de colombianos habrán ejercido el derecho al voto. Para más información, escriba sus preguntas al correo aciudadano@insi.gov.co o comuníquese al teléfono 384-6666, extensión 110. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube como INSI Colombia. Elecciones presidenciales 2022. Instituto Nacional para Ciegos.